Gracias por vuestra asistencia a esta jornada de novedades tributarias en el ámbito de la Comunidad Valenciana. Para la jornada de esta tarde contamos con la presencia de doña Sonia Díaz Español, ya conocida por todos nosotros, inspectora de tributos de la Generalitat Valenciana. Cuando quieras, Sonia, todo tuyo. Buenas tardes. Hoy va a ser una sesión de novedades fiscales que se han introducido por un decreto ley de ámbito valenciano desde el día 2 de agosto. El 2 de agosto se hizo este decreto y se publicó en el Diario Oficial de la Generalitat de 6 de agosto. Y es a partir de esa fecha de publicación cuando este decreto ley entra en vigor. Entra en vigor y va a afectar a dos ámbitos importantes del sistema tributario valenciano: a lo que hace referencia al impuesto sobre donaciones y sucesiones y, por otra parte, al impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Me imagino que todos ya conocéis que a principio de año, con la Ley de Medidas del año anterior, publicada en 2012, se introdujeron también ciertas novedades de forma transitoria. Se elevaron tipos para 2013-2014, se redujeron ciertas bonificaciones y deducciones en el ámbito de renta, pero pensábamos todos que era algo temporal, que era algo que se proponía por parte del legislador pues para conseguir evitar o no crear más inseguridad en el ámbito del déficit tributario. Visto lo visto y dado que las cuentas valencianas pues no van todo lo bien que desearíamos todos, se decidió implementar nuevas medidas que van a intentar reducir ese déficit fiscal y, por otra parte, van a intentar también evadir o eludir el fraude. Es decir, que este decreto ley, sus dos objetivos son, en primer lugar, poder intentar conseguir o alcanzar ese objetivo del 1,6% del déficit, que vemos que está complicado actualmente de conseguir, y, en segundo lugar, la lucha contra el fraude. Centrándonos ya en el primer impuesto, os voy a deciros que me podéis interrumpir, preguntar en cualquier momento, yo os aclaro, os cuento lo que sé. Y vamos, que tampoco quiero que esto sea una ponencia ni una clase magistral. Aquí estáis trabajando y tenéis dudas concretas. Por lo tanto, ante cualquier duda o pregunta no hay ningún problema. La primera modificación importante en el ámbito de sucesiones y donaciones es en cuanto a las reducciones de la base imponible. Como todos sabéis, para poder conseguir la base liquidable, que es uno de los últimos conceptos fiscales de la liquidación tributaria, a la base imponible se le pueden aplicar reducciones. Estas reducciones se ven modificadas, por lo tanto vamos a diferenciar en la exposición para aquellos hechos imponibles que se produzcan antes de la entrada en vigor del decreto ley, es decir, antes del 6 de agosto, y en segundo lugar para aquellos hechos imponibles devengados desde esa fecha de publicación, del 6 de agosto. En el caso de reducciones por parentesco en el ámbito mortis causa de sucesiones, para el grupo 2, que son cónyuges, descendientes o adoptados de 21 años o más o ascendientes o adoptantes del causante, antes de la entrada en vigor del decreto ley, esa reducción era de 40.000 euros. Ahora sube a 100.000 euros. Reducción importante, y también decían en la exposición de motivos que lo que se intenta es que pague quien más tiene. Por lo tanto, dado que con las reducciones se consigue que quien supere esa cuantía tribute, los que no lleguen a una renta, en este grupo 2, de 100.000 euros de base liquidable, en principio no tendrían que ver sometida su herencia a esta tributación. Para el grupo 1 aún es más beneficioso. Para los descendientes o adoptados menores de 21 años, anteriormente, antes de la entrada en vigor del decreto ley, eran 40.000 euros más 8.000 euros por cada año de menos que tuviera de 21. Actualmente son también 100.000 euros y añadiendo esos mismos 8.000 euros por cada año menos de 21 que tenga el causaviente. Límite antes del decreto de 96.000 euros, límite actual 156.000 euros. Por lo tanto, como os digo, en cuanto a reducciones en mortis causa en el grupo 1 y grupo 2 se ven incrementadas. Se establece una nueva reducción autonómica en base imponible. Hemos hablado de la de parentesco, ahora vamos a otra reducción diferente, que es la de vivienda habitual. Sabéis que la que estábamos aplicando en la Comunidad Valenciana era la deducción que había a nivel estatal y que es aplicable hasta la entrada en vigor del decreto ley, siendo el importe de un 95% del valor de la vivienda con un límite de 122.000 euros y solo aplicable con el ámbito subjetivo de cónyuge, ascendiente o descendiente o colateral mayor de 65 años que hubiesen convivido los 2 años anteriores al fallecimiento del causante. Y el plazo que tenían que mantener esa vivienda habitual en su posesión o en su patrimonio era de 10 años. Con la nueva deducción valenciana se favorece un poco más, dado que los límites son superiores y además la restricción del periodo de mantenimiento también se ve reducida. El porcentaje de reducción sigue siendo el mismo, del 95%, pero ahora el límite es de 150.000 euros.
El ámbito subjetivo de aplicación es para el mismo tipo de personas, para cónyuge, ascendiente o descendiente o colaterales mayores de 65 años, manteniendo el requisito de haber convivido los 2 años antes del fallecimiento, y ahora solo hay que mantener 5 años esa tenencia o ese mantenimiento de esa vivienda habitual. Claro está, si en ese periodo que os he comentado se produce el fallecimiento del causaviente, obviamente no va a poder mantener el requisito de permanencia. Esto en cuanto a las reducciones mortis causa. En el ámbito de intervivos, en el ámbito de donaciones, también se sufre el mismo tipo de modificación en cuanto a las reducciones, diferenciando también para las operaciones hechos imponibles devengados antes de la entrada en vigor del decreto, antes del 6 de agosto, y para hechos imponibles devengados de forma posterior. Para hijos o adoptados de edad de más de 21 años o padre o adoptantes del donante, para hechos imponibles anteriores 40.000, actualmente a partir del 6 de agosto 100.000 euros. Para descendientes o adoptados de edad de menos de 21 años, 40.000 euros más los 8.000 euros por cada año de menos que tenga de 21 el causaviente. En este caso no sería el causaviente, sería el donatario con el límite de 96.000. Y para hechos imponibles devengados a partir del decreto ley, 100.000 euros más 8.000 euros por cada año de menos que tenga de 21 el donante. Fijaros que los grupos o la reducción de parentesco es similar al grupo 1 y 2 de mortis causa. En caso de premoriencia, es decir, que cuando el eslabón de abuelo, padre, nieto rompe el eslabón del padre porque haya fallecido, en ese caso, en el caso de premoriencia de padres, se mantienen los mismos criterios. Para hechos imponibles devengados antes de la entrada en vigor del decreto, 40.000 más los 8.000 por cada año de menos de esos 21 años, y para hechos imponibles devengados después de la entrada en vigor, 100.000 más en su caso 8.000 euros por cada año de menos que tenga el causaviente. Como veis, el formato de la reducción y la modificación, tanto mortis causa como intervivos, es la misma, no ha cambiado. ¿Qué cambia de forma negativa? La bonificación, que aquí es importante el salto que se ha dado. Se pasa de un 99% antes de la entrada en vigor a un 75%, de forma que empezará a pagar más gente sucesiones, no como hasta la entrada en vigor pagaban sucesiones muy poca gente en el ámbito de la Comunidad Valenciana. De hecho, decían que nuestra comunidad era una de las más beneficiosas en el ámbito de sucesiones. A partir de este momento no va a ser así. De hecho, las previsiones que se tienen por parte del legislador de implementar estas medidas tributarias es conseguir en este año 2013 unos 30 o 40 millones de euros, o sea, imaginaros, y a partir del año que viene 120.000 y a partir del año siguiente 130.000. Es decir, que se piensa que lo que se va a obtener por tributación con estas medidas va a ser bastante importante. Esas bonificaciones para hechos imponibles devengados antes de la entrada en vigor, en el caso de mortis causa por parentesco y discapacidad, era del 99%, desde el 6 de agosto pasará a ser del 75%. En el caso de la bonificación intervivos por parentesco, era del 99% con un límite de 420.000, ahora se reduce la bonificación y se reduce el límite, cuidado, 75% y con un límite tope o máximo de 150.000. Y para el caso de intervivos por discapacidad, 99% y 75% respectivamente, según estemos hablando de un hecho imponible antes o después de la entrada en vigor del decreto. Importante el cálculo o la sistemática de calcular la bonificación y la reducción. He comenzado la exposición diciendo que en el formato de liquidatorio normal tú tienes una base imponible, que es la amalgama o la acumulación de todos los bienes que se presentan o se declaran en la herencia. A esa base imponible le puedes aplicar unas reducciones, estatales o autonómicas en este caso, por parentesco, por discapacidad, por vivienda habitual, y obtienes la base liquidable. Sobre esa base liquidable se aplicarán ciertos coeficientes por patrimonio preexistente, bien incrementando o decrementando la base liquidable, para pasar a la cuota tributaria donde se aplicarán la bonificación, ese porcentaje último del que os he comentado. Importante cambio con la entrada en vigor de este decreto ley de 6 de agosto. Esa bonificación pasa a calcularse sobre la parte de la cuota tributaria que corresponda proporcionalmente a los bienes declarados por el sujeto pasivo. Es decir, que si en una herencia se nos olvida una cuenta bancaria, el apartamento que tenía mi padre o el apartamento que tuviera, pues, del que yo vaya a heredar en la sierra, luego no podéis pretender beneficiaros de la bonificación. Solo se disfruta de ese porcentaje de bonificación de aquellos bienes que estén incluidos en la declaración, en el modelo 650, o que se presenten como complementarios antes del requerimiento previo de la Administración. Dime. Entonces quiere decir que la edición de herencia Ya no.
Ya no. Por eso hago hincapié en que tengáis cuidado. Sí, pero si se hace voluntariamente la edición, sí, ¿no? Si se hace voluntariamente la edición. Yo hago la edición si no me la requiere. Vale, sí, siempre, claro está. Siempre que se haga de forma voluntaria, si yo me refería cuando nosotros inspeccionamos o giramos complementarios, en ese caso no. Sí. Lo que es importante, lo que os he dicho en cuanto a cómo calcular la proporción, porque luego habrá que ver la proporción de los bienes incluidos en cada declarante con el total de bienes que hay en la masa hereditaria. Es decir, que tendréis... Es una forma de complicar un poquito más el modelo 650. Como es tan sencillo de complementar, pues nada, un poquito más. Luego la práctica tampoco es tanto. Tú cogerás la declaración del causaviente, mirarás los bienes que tengas. Obviamente habrá que estar más avispados y habrá que revisar bien toda la documentación, todos los bienes que hay. Mucho cuidado, ahora comentaré, con las cuentas bancarias, depósitos, acciones, títulos, valores, porque habrá que presentar movimientos del último año de fallecimiento, antes del fallecimiento del causante. De hecho, ya en procedimiento inspector se están requiriendo que en herencias presentadas incluso antes de la entrada en vigor, y se requiere para que presente los movimientos de cuentas bancarias del último año. O sea que en eso también tener bastante cautela. Y como os decía, para determinar esa proporción de la cuota tributaria que corresponde a los bienes declarados por el sujeto pasivo, se tendrá que tener en cuenta en relación entre aquella base liquidable que correspondería a los bienes y derechos declarados por el sujeto pasivo y la base liquidable que corresponda al total de los adquiridos. Plazos de presentación. En sucesiones no cambia, siguen estando los 6 meses, tanto antes de la entrada en vigor del decreto como después. Para donaciones sí que cambia, eso de los 30 días hábiles ya lo vamos a eliminar. 1 mes, ojo, 1 mes desde, no el día siguiente de la firma del contrato, de la donación o de la herencia. Desde el mismo momento en que se produzca el acto, el hecho imponible, desde el momento en que se devengue, bien sea una herencia o bien sea una donación, ese es el día 1 del cómputo. ¿Y cómo computamos? ¿De forma administrativa o de fecha a fecha? De fecha a fecha. Es decir, si yo firmo la donación hoy 5 de noviembre, ¿hasta cuándo tengo para presentarla? Hasta el 5 de diciembre. Recordar también, importante, que para poder beneficiarse de esas facilidades de tributación en donaciones, es decir, tanto de la bonificación como de la reducción, esa donación tiene que ir en un documento público. Que se puede firmar el documento público o se puede hacer en el mismo momento de la donación o en el plazo que tenemos de presentación, en el plazo del mes. Pero es obligatorio el documento público. Y alguien comentaba en alguna sesión que tuvimos, recuerdo, que os presenté los 2 impuestos. ¿Qué más da un documento público? ¿Para qué hacer que el contribuyente tenga que pagar más? Bueno, pues como yo os comentaba en aquella ocasión, es un beneficio fiscal que ofrece la Administración tributaria y para poder disfrutar de él hay que cumplir los requisitos que se marcan. Y uno de los requisitos es documento público. Y no creáis que ha habido pocas ocasiones de el documento de padre a hijo, el contrato, y que después se aplicase la bonificación, la reducción y que después hubiese complementaria por la escritura, porque no había documento público. O sea que eso sí, importante. También se introduce otra novedad dentro del decreto ley y es que se establece nuevamente, se concede un nuevo plazo de 1 mes desde la fecha en que se pueda incumplir y no se pueda disfrutar de alguno de los beneficios que os he comentado. Es decir, ni el de la deducción en vivienda por reducciones, ni el de las bonificaciones. Se vuelve a aperturar un plazo de 1 mes para que el contribuyente de motu propio pueda rectificar, pueda presentar una rectificativa. En cuanto a las obligaciones de información, se añade una nueva obligación formal y es que en la adquisición mortis causa hay que presentar documentación acreditativa de lo que tenga el causante como depósitos, valores negociados en mercados organizados, en el plazo de 1 año antes del fallecimiento. Obviamente se exonera de esta obligación formal a los sujetos pasivos incluidos en grupo 1 y 2, parentesco más cercano, cuando su base imponible sea inferior o igual a los 100.000 euros. Tiene lógica, ¿verdad? ¿Por qué creéis que se exonera a este colectivo de esa presentación? Por la propia reducción. Si la reducción es de 100.000, ¿para qué vas a presentarme ningún tipo de documentación? Perfecto. Os veo despiertos, os veo despiertos. Bueno, como sabéis, en la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas, realmente en ese impuesto se incluyen 3 impuestos. Están las transmisiones patrimoniales onerosas, que es para la transmisión de bienes y derechos, obviamente en ámbito de particulares, porque en ámbito de empresarios y profesionales estaríamos en ámbito de IVA. La segunda modalidad de operaciones societarias, donde el ámbito o la capacidad normativa de cada comunidad autónoma es más restringido, puesto que es el Estado el que, por aquello de que haya neutralidad fiscal a nivel de sociedad,
pues son los que se encargan de normar. Y la última modalidad es la de actos jurídicos documentados, que grava documentos notariales, mercantiles y administrativos. Primera modalidad de transmisiones, sufre un incremento en el tipo general de transmisión de bienes inmuebles y derechos reales que caigan sobre los mismos, excepto los derechos reales de garantía. Los derechos reales de garantía, ¿sabéis cuáles son, verdad? Los derechos reales de garantía, la hipoteca, anticresis. Bueno, pues estos tributan todos, tanto de bienes inmuebles como muebles, al 1%. En cambio, los otros derechos reales que recaen sobre los bienes inmuebles tributan al tipo de los inmuebles, y los derechos reales, el derecho de usufructo, el uso de habitación, las superficies, los censos, este tipo de derechos reales, que significa a nivel de derecho civil derecho sobre las cosas, tributan con el tipo de gravamen del bien al que acompañan, para que me entendáis. Por lo tanto, esa medida que os he incluido, os he comentado al principio de la exposición, que se incrementó el tipo del 7 al 8 temporalmente 2013-2014, se rompe la temporalidad, se vuelve definitiva y al 10%. ¿Y por qué hemos subido el tipo de transmisiones al 10%? Hombre, como la agencia. ¿El IVA de vivienda a cuánto está? Al 10%. Pues la Comunidad Valenciana también ha considerado que la transmisión de bienes inmuebles entre particulares esté al 10%. Como os decía, en consonancia con la normativa aplicable en ámbito IVA.